Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad daremos inicio con las actividades realizadas en el curso de micromachismos y nuevas masculinidades, evento organizado por la Coordinación de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, que se realizó en la Universidad del Claustro de Sor Juana. En este curso se analizaron las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, así como otras expresiones del machismo en nuestra sociedad. Asimismo, se brindó información para desarrollar alternativas de convivencia que coadyuven a la igualdad entre mujeres y hombres. Este curso contó con la participación de Rodrigo Parrini Roses y Daniel González Marín. Les invito a que nos acompañen en este primer programa con el que damos inicio con las actividades de este curso. Comenzamos. ¿Cómo se pueden pensar lo que hoy día en el debate de estudios de género y los debates no solo académicos, sino que también los debates culturales, mediáticos, especialmente mediáticos, se llaman nuevas masculinidades, ¿no? Y por último, digamos que sería un intento de encontrar una pista de análisis y como de concreción de lo que vamos a hablar en una revisión muy somera, pero creo que interesante, de algunas películas del cine mexicano que permitirían pensar el contraste entre tipos de masculinidades o entre formas de masculinidades durante el siglo XX y el momento presente, ¿no? Yo he pensado el curso más o menos para hoy día de la siguiente manera. La primera parte sería como una introducción a los estudios de masculinidad, intentando dar algunas claves como de lectura y de interpretación, ¿no? No solo qué son, sino que también para qué podrían servir. Y luego la segunda parte dedicarlo al tema de los micromachismos, que yo voy a leer fundamentalmente como relaciones de poder, ¿no? La idea, yo voy a exponer, pero quisiera proponerles a ustedes una dinámica que no sea tan vertical ni quieta, sino que más bien que ustedes también, digamos, creo que hay una parte importante de gente que trabaja en estos temas en sus organizaciones e instituciones o que está interesada desde la academia o desde las carreras que estén estudiando, que participen aportando, digamos, sus propios conocimientos y tal vez preguntas, dudas, inquietudes, reflexiones que surjan a lo largo de estas, bueno, van a ser ya 3 horas y media de curso, ¿no? Entonces, quiero decir, no es mi invitación a preguntar y intervenir no es formal, sino que es real, verídica, por decirlo así. Lo que primero voy a hacer es leer un texto cortito que trata de ser como apuntes acerca de los estudios de masculinidad, que se llama Apuntes acerca de los estudios de masculinidad, de la hegemonía a la pluralidad. Luego voy a pasar una exposición en PowerPoint que trata como de poner algunos puntos, digamos, centrales o relevantes en este campo, y luego propongo un debate y seguimos con el tema de micromachismo, ¿no? Entonces voy a empezar, si están... La historia de los estudios de masculinidad se sitúa a contrapelo de los mitos bíblicos que señalaban a la mujer como nacida de la costilla de un hombre, para que éste no se sintiera tan solo en medio de la creación. Aquí, en esta pequeña historia que podemos relatar, Adán ha nacido de la costilla de Eva. Ella tiene una preeminencia temporal e intelectual a la que aquel se debe plegar y con la que está en deuda también.
Son las mujeres quienes pusieron en el tapete político y teórico la diferencia sexual como una dimensión constitutiva de los ordenamientos sociales y de las tramas culturales construidas por los seres humanos a lo largo de la historia y en casi toda formación social. El sexo, antes que el género, es el punto de partida para pensar aquella dimensión que ordena los mundos y los distribuye según una polaridad entre lo masculino y lo femenino, a nivel simbólico, y entre hombres y mujeres a nivel relacional. Y lo fue porque el sexo era el destino de las mujeres, su más prematura subordinación, así como su primera obligación. Recordemos los relatos freudianos que narran cómo una mujer se convierte en tal solo mediante renuncias y pérdidas constitutivas, en una escala de degradación pulsional y simbólica que la conduce a las mujeres, o que conduce a las mujeres finalmente a asumir un estatus pasivo, un lugar de exclusión y silencio. Todo aquello en base a la diferencia anatómica, la divergencia corporal entre hombres y mujeres. Se puede seguir en este punto a Simone de Beauvoir en su impugnación de una metafísica del cuerpo. La anatomía no es destino, dice la filósofa francesa, pero antes es necesario considerar que dicha metafísica ha funcionado y funciona a tal cuerpo o tal marca corporal, tal destino, cierta subjetividad, determinados deseos. A las mujeres el sexo les molestaba, las constreñía en muchos sentidos y también las remecía. Ese malestar, esa fractura entre la vida personal y la social, entre el mandato y el deseo, entre la heteronomía y la autodeterminación, fueron el sedimento secular de un impulso político, ético, estético e intelectual por repensar lo humano desde la experiencia de las mujeres, impugnando al sujeto universal masculino su derecho a arrogarse las funciones de portavoz de toda la especie. Sin esa irrupción que descree de todo lo que se ha señalado como inconmovible y que recrea e intenta hacerlo en la historia del arte, la política, la historia, el arte, la política, los afectos y las instituciones, no serían posibles hoy día los estudios de masculinidad. Podríamos aventurar que dicha irrupción obliga a sentir un malestar colectivo con respecto al sexo, ya no solo circunscrito a las mujeres o a algunas mujeres, sino que diseminado en los vínculos sociales, en las leyes, en los aparatos estatales. Ser hombre deja de ser un dato de la causa, una obviedad recurrente, y se constituye en un signo particular, en un factor singularizante. La diferencia sexual presiona repetidamente cuando se habla de familia, de sexualidad, de trabajo o de educación. Se ha iniciado un proceso que yo catalogaría o que podríamos catalogar como irreversible, en el que la diferencia se instala como un horizonte constitutivo, como un referente cultural y político enunciable, en el que los hombres son señalados, tal vez a su pesar, en tanto tales, en tanto anatomía y también destino. El sujeto universal, supuestamente neutro, pero profundamente masculino, cojea y se tambalea en medio de las batallas por el aborto, el divorcio, contra la violencia sexual y doméstica, por relaciones familiares igualitarias o en torno a propuestas estéticas de un museo o la significación publicitaria del consumo, entre muchos otros campos de batalla y de conflicto. Esa fractura, ese descentramiento se fundan, en esa fractura, en ese descentramiento se fundan los estudios de masculinidad, que asumen el desafío teórico y empírico de investigar la masculinidad como una construcción cultural específica y a los hombres como sujetos particulares. Insistamos en que aún en los textos, bueno, creo que esto está un poco, digamos, en muchos discursos públicos el hombre significa todavía la humanidad completa. No, creo que ha habido transformaciones en el lenguaje legal que ha tendido como a un lenguaje más equitativo, pero sigue siendo de uso común, a pesar del intento de decir las mujeres y los hombres, los y las ciudadanos, etcétera, 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 y todo ese lenguaje un poco confuso que trata de abordar todas las diferencias. El hombre representa al género humano, digamos, ¿no?
En los escritos de estos estudios, de los estudios de masculinidad, dicho significante apenas da cuenta de ciertas subjetividades, de algunas prácticas y de determinados sentidos, a la vez que niega o impugna cualquier universalidad y toda representatividad genérica. Citando a Foucault, podemos postular que el hombre ha muerto y que en su lugar ha nacido una multiplicidad de hombres y de masculinidades diversas. Desde esta perspectiva, los estudios de masculinidad significan una profundización y ampliación tanto de la categoría de género como de los estudios que trabajan con dicha categoría. Si el sistema de sexo-género que tan productivamente propuso Gayle Rubin en su famoso e influyente texto sobre el tráfico de mujeres se define como, comillas, el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana y en el cual se satisfacen las necesidades humanas transformadas, el estudio de la conformación y operatoria de dicho sistema, que ha sido ampliamente citado como, comillas de nuevo, sede de la opresión de las mujeres, las minorías sexuales y algunos aspectos de la personalidad humana, requiere un acercamiento a la especificidad que dicho sistema adquiere entre los hombres y en la masculinidad. El sistema supone hombres y masculinidades, tramas relacionales entre los géneros, conflictos y disputas, prácticas y actores que lo reproducen y lo producen. Los estudios de masculinidad responden a la necesidad política y teórica de reconocer y especificar las dinámicas de este sistema y señalar el modo en el que se configura como masculinidad. A su vez, otra definición clásica del género que aporta Joan Scott indica que aquel, comilla, es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos. Y agrega que también es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Nuevamente nos topamos con el mismo requerimiento. ¿Cómo se insertan los hombres en estas relaciones sociales? ¿De qué modo la masculinidad sostiene las relaciones de poder? Constatamos que el paso de los estudios de mujer a los estudios de género, ocurrido en los años 70 en la Academia Feminista Norteamericana y luego en el resto del mundo, lleva en sí mismo el germen de los estudios de masculinidad. La apuesta relacional que ponía en tapete la noción de género, la impugnación de los esencialismos de todo tipo, tanto femeninos como masculinos, y la búsqueda de comprensiones complejas y contextuales de los fenómenos que afectan a las mujeres, las razones de subordinación y las condiciones de desigualdad, condujo a un interés creciente por la masculinidad y los hombres como componentes cruciales y decisivos de las relaciones genéricamente determinadas. Podríamos visualizar al discurso feminista o a los feminismos como un intento insistente, penetrante y cuestionador para develar a los hombres y a la masculinidad. Una parte del pensamiento que se elabora en torno a la condición de las mujeres es una cita en el sentido de intertextualidad a la condición de los hombres y la masculinidad. Lo que se enuncia en lo femenino, de algún modo, se remarca también en lo masculino. La pregunta por la mujer deviene una pregunta por los hombres. La interrogante que se abre acerca de lo femenino permite inaugurar una pregunta también por lo masculino. Los estudios de masculinidad se pueden metaforizar como réplicas al terremoto cultural que significó y significa el feminismo en los ordenamientos genéricos de nuestras sociedades. A partir de los años 70, en el mundo anglosajón, se inician los primeros estudios sobre masculinidad. Ellos se insertan dentro de un movimiento más amplio que responde a una preocupación creciente por las problemáticas relacionadas con los hombres y la masculinidad y que involucra a cientistas sociales, artistas, consejeros y terapeutas, entre otros. Eso da pie a una multiplicidad de perspectivas y metodologías, entre las cuales Kimmel distingue tres: la reflexión histórica y antropológica, los estudios sobre la relación entre masculinidad y teoría social y la corriente mitopoética. Aquí habría que decir que como la dimensión psicoterapéutica de desarrollo personal en este campo, no en los estudios de masculinidad, pero las intervenciones sociales en este campo, ha estado presente desde el principio y han sido bastante importantes.
han sido bastante importantes y además han tenido una gran, creo que una gran presencia, bueno, gran presencia dentro de lo que se puede, pero una presencia relevante en los medios de comunicación y en los discursos mediáticos, ¿no? Un poco, digamos, como replicando este famoso libro de autoayuda de las mujeres son de Venus, los hombres de Marte, en esa lógica de mundo separado en el que los hombres presentarían como unas problemáticas particulares, por ejemplo, no pueden llorar, ¿no? Y hay una gran preocupación porque los hombres no lloran y las mujeres sí, ¿no? Es importante indicar esto porque, bueno, la psicoterapia es una práctica social bastante difundida, pero los estudios de masculinidad más críticos se ubican en contraposición de una corriente, de lo que Kimmel llama una corriente mitopoética, por lo tanto también de una corriente psicoterapéutica de este tipo, más junguiana, de arquetipo, el hombre lobo, o gente que va a correr por los bosques para encontrar como las masculinidades esenciales que tienen que ver como con una especie de paleolítico del género. Bueno, en fin, hay manifestaciones muy diversas, ¿no? Las hay y son bastante, en Estados Unidos es una corriente bastante poderosa, en México creo que no tanto como los Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, las dos primeras, la reflexión histórica y antropológica y los estudios sobre la relación entre masculinidad y teoría social, responden más bien a intereses académicos. Y la tercera, la mitopoética, es una corriente que se vincula con el desarrollo personal de los hombres y su autoconocimiento. También se distingue, también Clutterbuck distingue, según la orientación ideológica y política, una perspectiva conservadora que sostiene que la masculinidad es un atributo natural y o divino esencial en los hombres y fundamental para la sobrevivencia de la especie humana, una perspectiva profeminista que adhiere al programa político del feminismo y utiliza sus herramientas teóricas para comprender la masculinidad, otra que este autor denomina la de los derechos masculinos, que asume la defensa de los hombres frente a los costos psíquicos y sociales de la masculinidad, agrega también una perspectiva espiritual que se preocupa por el desarrollo interno de los hombres utilizando recursos de la psicología junguiana, humanista y transpersonal y de diferentes tradiciones religiosas y espirituales, sumando elementos de la crítica contemporánea a la masculinidad para reivindicar una nueva masculinidad arquetípica y nuevamente esencial. Otra perspectiva, dice este autor inglés, sería una perspectiva socialista que acentúa la relación entre masculinidad y estructura de clases en el sistema capitalista patriarcal. Y por último, refiere a una perspectiva que domina de la especificidad y que aglutina los estudios que reflexionan en torno a la masculinidad a partir de la pertenencia a una minoría sexual, racial o religiosa. En el caso de América Latina, las investigaciones que se han realizado en América Latina desde los años 90 a la fecha plantean la existencia de un modelo hegemónico de masculinidad que sería un elemento o un modelo estructurador de las identidades individuales y colectivas en el continente. Este tal vez ha sido el consenso más, digamos, hay dos consensos importantes en estos estudios. Uno, utilizar la categoría de género, me refiero a estudios sociales, ¿no? Y otro, hablar de masculinidad hegemónica. Dicho modelo contiene una serie de mandatos, este modelo hegemónico, que operan a nivel subjetivo, entregando pautas identitarias, afectivas, comportamentales y vinculares difíciles de soslayar por los sujetos involucrados en dicho modelo, si quieren evitar la marginalización o el estigma, a la vez que otorga materiales simbólicos e imaginarios que permiten la conformación de una subjetividad, también prescribe ciertos límites, procesos de constitución y pruebas confirmatorias que la determinan. Según los mandatos del modelo hegemónico de masculinidad, un hombre debiera ser activo, jefe de hogar, proveedor, responsable, autónomo, no debe rebajarse, debe ser fuerte, no tener miedo, no expresar sus emociones. El hombre sería de la calle, del trabajo. En el plano de la sexualidad, el modelo prescribe la heterosexualidad, desear y poseer a las mujeres, a la vez que sitúa la animalidad, que sería propia de su pulsión sexual, o sea, de la pulsión sexual masculina, por sobre la voluntad. Sin embargo, el fin último de la sexualidad masculina
sería el emparejamiento o al menos la conformación de una familia y la paternidad. El modelo hegemónico se experimenta con un sentimiento de orgullo por ser hombre, como una sensación de importancia. Moralmente, el modelo indica que un hombre debe ser recto, comportarse correctamente, que su palabra debe valer, debe ser protector de los más débiles que están bajo su dominio, además de solidario y digno. De este modo, el modelo encarnado en una identidad se transforma, según Teresa Valdés y José Olavarría, en un mandato ineludible que organiza la vida y la práctica de los hombres. Tal vez esta descripción es una descripción de fines de los 90, principios de los 2000. No sé si es completamente vigente hoy día, digamos, como es un modelo, por lo tanto, en realidad no corresponde con nadie en particular, es una forma cultural que da parámetros de socialización, de construcción de identidades, de relacionamiento, parámetros éticos, parámetros vinculares, proyectos de vida, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que se podría hablar de esta ética masculina que vocé antes, podría leerse de otra manera y tal vez hoy día sería más importante la capacidad de imponerse al otro más que de ser solidario, por ejemplo, ¿no? Va a depender también del contexto. En los contextos laborales la masculinidad se va a organizar de un determinado modo, en los familiares se va a organizar de otro modo, entre los amigos y en relaciones de camaradería va a tener otro talante, en la política va a tener una marca diferente, etcétera, ¿no? La noción de masculinidad hegemónica fue acuñada y desarrollada por autores anglosajones, especialmente por Connell. Es definida como, comillas, una configuración que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres, en palabras de Connell. Tiene como atributo central la heterosexualidad, de modo que se prescribe a los hombres un deseo y un ejercicio de la sexualidad consecuente con él. Entre lo que se considera que son los elementos probatorios de la hombría, encontramos, por ejemplo, la mantención de relaciones sexuales con mujeres como uno de importancia capital. Este universo simbólico puede, en un determinado momento cultural o histórico, construir la estrategia aceptada, dice Connell, y en uso de ser hombre. En ese sentido, diría este autor, esa masculinidad es hegemónica. De este modo, una forma de masculinidad puede ser exaltada en vez de otra, pero no es el caso que una cierta hegemonía, tenderá a establecerse solo cuando existe una correspondencia entre determinado ideal cultural y un poder institucional, sea colectivo o individual. En ese sentido, la hegemonía no es solo, digamos, una producción simbólica, sino que también supone una capacidad de constreñir la formación de los sujetos y sus comportamientos, ¿no? Las construcciones o la prescripción de esa masculinidad no solamente es legal, tal vez las formas más poderosas tienen que ver con las normatividades sociales informales. Eres poco hombre, siéntate bien, pórtate como hombre, cuando se educa a los niños, no camines así, no te vistas así, no actúes de ese modo, etcétera. Que parece ser una práctica, digamos, muy cotidiana y suave. No sé si suave, pero como no importante, pero que en el fondo va conformando un sujeto masculino, desde su cuerpo, además desde la experiencia del cuerpo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto se puede mover un niño con respecto a cómo se puede mover una mujer, una niña, ¿no? ¿Qué colores usa, qué colores no usa, qué ropas usa, con qué juega, ¿no? Con qué no puede jugar, de qué se burlan. Esas son constricciones, digamos, que instalarían el modelo hegemónico, que lo producirían en un niño, por ejemplo, pero que no son constricciones legales, son normativas, forman parte de la experiencia cotidiana, ¿no? Digamos, esto es importante porque tal vez, lo vamos a retomar luego, gran parte de la apuesta por la equidad de género ha sido una apuesta legal, institucional, ¿no? Transversalizar la perspectiva de género en el Estado, transformar las leyes y en los últimos 20 años el aparato legal mexicano al menos, y creo que es una experiencia generalizada en América Latina, pero en México
tiene un tono particular, se ha transformado de manera bastante importante, ¿no? De un modelo bastante patriarcal a un modelo, digamos, de una forma de legislación bastante patriarcal a una que es cada vez más atenta que estaría más atenta y propiciaría mayor equidad. Pero eso no necesariamente se transforma en prácticas cotidianas, ¿no? O sea, la vida cotidiana no está necesariamente marcada por la ley, aunque la ley sí esté presente, digamos, pero cuando nos encontramos con los aparatos de justicia, con los aparatos legales, etcétera. Pero en la vida diaria, en las relaciones de cara a cara, etcétera, la dirección pues podría tomar otra. En ese sentido, tiene, valga la redundancia, sentido hablar de micromachismo, que son fundamentalmente relaciones de poder cotidianas, ya no institucionales, ¿no? Si uno podría decir, bueno, el machismo de la ley, del aparato legal, al menos federal, no sé si estatal, pero federal, tal vez ha sido progresivamente borrado o atenuado, ¿no? La pregunta es entonces qué pasa en las relaciones entre los sujetos de hoy día, digamos. ¿Equivalen a esa transformación legal o institucional, etcétera? Parece que no necesariamente, aunque esto no tiene una sola dirección, quiero decir. No es que la vida cotidiana vaya detrás de la ley solamente, podría ir también por delante de la ley, en términos de transformación social, en términos de construcción de relaciones más equitativas, más justas, en términos de construcción de espacios más democráticos. Bueno, eso lo vamos a ver, ¿no? Mencioné que una característica crucial de esta masculinidad hegemónica es la heterosexualidad. Elizabeth Badinter postula que esta es una de las características más evidentes de la masculinidad en nuestra época, hasta el punto de que se considera un hecho natural. A lo que agrega, en concordancia con él, que la definición de género implica directamente la sexualidad. ¿Quién hace qué y con quién?, dice la autora. Badinter sostiene que la heterosexualidad es la tercera prueba negativa de la masculinidad tradicional, junto con la diferenciación de la madre y del sexo femenino. Dada su importancia y centralidad, la heterosexualidad determinará ciertos rasgos de la subjetividad masculina. Badinter plantea que se asocia, comillas, al hecho de poseer, tomar, penetrar, dominar y afirmarse, usando la fuerza si fuera necesario, termina diciendo. La heterosexualidad implica también una preferencia por las mujeres, que la preferencia por las mujeres determine la autenticidad del hombre. La prescripción de una heterosexualidad obligatoria para los hombres, si quieren seguir siendo tales, implica en un primer momento la exclusión del campo de la masculinidad de todos aquellos que no cumplan con ese mandato. Esta exclusión o marginalización afecta fundamentalmente a los hombres con una orientación sexual o homosexual, quienes serían feminizados o expulsados simbólica o empíricamente de la identidad masculina. En un segundo momento, esta prescripción supone la constitución de un adentro identitario que da fundamento y contenido al modelo hegemónico. De modo que, dice Michael Kimmel, las mujeres y los hombres gay se convierten en el otro contra los cuales los hombres heterosexuales proyectan sus identidades y al suprimirlos proclaman su virilidad. La feminidad y la homosexualidad entonces constituirían una fuera que posibilita la delimitación de un campo de pertenencia y que permite distinguir a aquellos que forman parte de él de quienes no lo son. En un intento por dilucidar estos procesos, Norma Fuller indica que la constitución del género requiere, comillas, de una identificación con el fantasma normativo del sexo, o el ingreso dentro de un orden simbólico que prescribe que los sexos-géneros son polares, discretos y también heterosexuales, y que esta división ignora la calidad indiferenciada de la libido humana y la presencia de la homosexualidad en todas las culturas, dice la autora, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en el curso de micromachismo y nuevas masculinidades. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.